¿Cómo están? Les quiero mostrar cómo lograr buenos reflejos en un proyecto y sin tener demasiada computadora, porque a veces para lograr buenos reflejos hace falta crear mucho entorno, mucha geometría y a veces no hace falta, y acá lo estamos haciendo mucho. Les muestro lo siguiente. Acá ya tengo la escena lista. Es una escena con bastante entorno. Primero les muestro más o menos cómo generamos el entorno acá. Bueno, lo más cerca casi siempre es la realidad, ¿no? Se modela en el edificio que esté más cercano, lo más real posible, y todo lo demás son proxies de otros proyectos, cosas, etc. Esto nos da muchas sombras también, mucho realismo a la imagen. Pero para esto hace falta mucha computadora a veces, la geometría es un montón y la verdad no hace falta, no hace falta siempre. Me voy a sacar la cámara de acá. Ahí va. Muy bien. Acá ya lo tengo listo. Primero les quiero mostrar. Bueno, esto es. Yo lo tiré. ¿Ven los reflejos como se ven? Tienen información. Tienen una planta baja, tienen unos reflejitos acá, árboles, cosas. Bueno, el entorno mismo también refleja el entorno. En el caso que necesiten ver el entorno en el render, hay veces hay muchas imágenes de frente que no hace falta, la verdad, ver el entorno acá. Pero ven cómo tiene mucha información esto. Y ahora les quiero mostrar cómo se vería sin todo el entorno. Ahí empecé un interactivo. Acá tiene que comenzar en breve. Ahí va. Todavía no empezó. Ahora sí. Bueno, acá está con el entorno, con la geometría prendida. Lo que voy a hacer ahora, le voy a apagar el entorno para que vean la diferencia. Lo tengo todo en un layer ya, separado. Perdón por la desprolijidad en 1000 layers, pero bueno. Acá. Ahí apagué todo el entorno. Ven como los reflejos cambian un montón, se vuelve medio pavo, diría yo. Ven el beauty, tampoco pierde mucha información también. Lo voy a prender el entorno de vuelta en el beauty. Igual el beauty no nos interesa, pero lo prendo de vuelta a ver qué pasa. Miren un poco el reflejo en los vidrios. Esto es como tirarle una bomba a la computadora, pero ahí va. Espero que va y no se cierre todo. Ahí va. Bueno, prendido. Tiene mucha más información. Bueno, todo esto no hace falta, la verdad. Hay otra forma de hacerlo, que se la voy a mostrar ahora. Voy a parar interactivo. Y a veces termina siendo mucho más real que esto. Que en otro video ya expliqué cómo bajar un 360, ¿no? Desde el Street View. Y ahora les voy a mostrar cómo lo usamos acá un montón para generar reflejos. Voy a apagar todo el entorno de vuelta porque ya no me hace falta. Y voy a traer desde cero este mapa. Acá lo tengo listo, pero lo voy a traer de vuelta. Hacen un Corona Bitmap. Les va a preguntar qué. Yo acá tengo listo. Yo justo ya me bajé el mismo lugar de donde está ese edificio, que es una esquina en Córdoba y algo. Lo ideal es que se baje en el entorno real, pero pueden poner cualquiera. Después les dejo acá abajo los links donde está el videito ese que expliqué cómo bajar esto desde Google. Entonces tiene el Corona Bitmap que ya les va a entrar como Spherical. Si no le entra como Spherical, tiene que estar como Spherical acá. Fíjense, ni Screen, ni DOM, ni nada de esto es Spherical. Y esto lo reemplazan acá como instancia. En el Reflection, obvio. En el Refraction, en caso que tenga transparencias, también. Y una buena forma de probar dónde está saliendo el entorno es ponerlo también en la visibilidad. Entonces ahora en el Beauty voy a sacar toda la geometría con Shift G. Ahí se fue todo, lo ven acá. Las luces tampoco me hacen falta, Shift L, apagué todo. Y ahora voy a empezar un interactivo sin nada más que el fondo 360, que lo acabo de poner. Ahí va.
Bueno, yo ya lo ubiqué, pero lo pueden ir girando desde acá. Están viendo acá. Voy a correr esto un poco para ubicarlo más o menos donde lo quieren o donde les dé mejor el reflejo. No es este. Esperen. A ver. Bueno, es este. Ahí va. Perdón. Ahí va girando. 0. 60, acá lo están viendo, lo estoy girando y lo ideal sería que lo dejen donde les guste más el reflejo, más o menos donde estaba antes, 310, donde está ubicado el edificio. Si yo ahora prendo la geometría, Shift G, ahí aparece acá atrás, la ven, me va a aparecer también acá ahora. Ya el fondo no hace falta verlo, lo voy a apagar de acá. Y ahí tenemos nada más el edificio y el edificio con los reflejos del entorno. Vamos a ver el mapa de reflejos. Ven, está reflejando el entorno real, se ve bastante bueno, tiene semáforos, autos. Y si no les convence este entorno, lo pueden ir. Voy a sacar esto de acá. Lo pueden ir girando de acá, no sé, a 200 por ejemplo. Y les va a ir cambiando el entorno. El reflejo, digo. Porque es este. Ahí va, ahora sí. Tenía puesto uno en el otro lado, otro vez. Acá el reflejo, como hasta que les guste. Ahí están demasiado cerca, no es real. Pero bueno, lo pueden ir variando y tiene mucha realidad. ¿Ven? Ahora le voy a sacar el Reflection Overlay y van a ver cómo cambia, se vuelve más pavo el edificio. Nada que ver. Lo ven ahí con reflejo del cielo, nomás tiene un HDRI puesto y ahora con el 360, mucho más real. Y por supuesto, si necesitan información de sombras y que lo van a necesitar, bueno, pueden poner cajas, lo que sea, y que no sean visibles. Eso, que no sean visibles para los reflejos, ya lo deben saber. Pero bueno, se lo muestro acá, no sé, por ejemplo, necesitan una... Voy a hacer rápido. Necesitan una sombra como que hay un edificio acá enfrente. Hace una caja acá. Acá la tienen. Bueno, está celeste. Y hacen clic derecho sobre esta caja. Object Properties. Y que no sea visible para las reflexiones. Chao. Se sigue siendo visible el entorno. Y tienen una sombra, por supuesto, esto está muy exagerado. Como si tuvieran un edificio enfrente. Y así es. Ahí va. Espero les sirva y lo usen. Esto, hasta la próxima.